Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 395. Javert se adelantó, pues, lentamente, mirando y registrando al paso todos los rincones de la calle, como los bolsillos de un ladrón. Cuando llegó al centro de la red, no halló el pájaro. Calcúlese su desesperación. Preguntó al centinela que había puesto en la salida de las calles Stratmoor y Picpus. Este polizonte, que había permanecido inmóvil en su puesto, no había visto pasar a nadie. Sucede en la casa muchas veces que un ciervo se escapa, aún teniendo la jauría sobre sí. Y entonces los cazadores no saben qué decir. Entonces Duvivier, Ligville y Desprez se quedaron parados. En uno de estos casos exclamó Artonge: no es un ciervo, es un brujo. Javert hubiera dicho de buena gana lo mismo. El chasco que acababa de llevarse le llenó un momento de desesperación y de así como Napoleón cometió errores en la guerra de Rusia, Alejandro en la de India, César en la de África, Ciro en la de Scythia, Javert los cometió en esta campaña contra Juan Valjean. Erró tal vez en dudar que fuese Juan Valjean. Había debido bastarle la primera mirada. Hizo mal en no echarle mano en su casa, hizo mal en no prenderla pura y simplemente cuando lo conoció en la calle de Pontoise. Hizo mal en ponerse de acuerdo con su agente en la encrucijada Roland, iluminada por la luna. Los consejos y los indicios son muy útiles. Es muy bueno conocer los dos perros de muy bueno conocer los de los perros de muestra, pero el cazador no tomará nunca demasiadas precauciones cuando ve animales tan astutos como el lobo y el presidiario. Haberte empleado demasiado tiempo y cuidado en apostar los sabuesos espantó la fiera dándole viento de cara y la ahuyentó. Hizo mal sobre todo cuando, habiendo hallado la pista en el puente de Austerlitz, se contentó en conseguir un juego serio y pueril, teniendo un hombre semejante sujeto con un hilo. Se creyó que valía mucho más, pensó poder jugar a los ratones con un león, y al mismo tiempo se juzgó demasiado débil cuando pidió el refuerzo. Precaución fatal, pérdida de tiempo preciosa. Javert cometió todas esas faltas y era, sin embargo, uno de los espías más astutos y prudentes que han existido. Era hablando con propiedad lo que se llamaba perro viejo, pero que es perfecto. Los grandes estrategas tienen sus momentos de alucinación. Las grandes necedades se hacen muchas veces con las cuerdas de muchos hilos. Tomad un cable hilo a hilo, tomad separadamente los motivos determinantes. Los romperéis muy fácilmente uno tras otro y diréis: esto no vale nada. Pero tejed y torced estos mismos hilos y resultará una resistencia enorme. Átila, que duda entre marcha en oriente y Valentiano en occidente. Aníbal, que descansa en Capua. Danton, que se duerme en Arcis del Aube. Sea como fuera, en el momento en que Javert conoció que escapaba Juan Valjean, no se aturdió. Estando seguro de que el presidiario escapado no podía hallarse muy lejos, puso vigías, organizó ratoneras y emboscadas. Dio una batida por el barrio toda la noche. Lo primero que vio fue la cuerda rota del farol, un indicio precioso de que le extravió más, puesto que le hizo dirigir todas las investigaciones hacia el callejón Henriot. Había en ese callejón varias tapillas, bastante bajas, que por allí debían de haberse ido precisamente Valjean. Y en efecto, bastante bajas que daban a jardines, cuyas cerca terminaban inmensos terrenos baldíos. Por allí debía de haberse ido precisamente Valjean. Y en efecto, si hubiese penetrado un poco más adelante en el callejón, lo hubiera hecho probablemente.
y se hubiera perdido porque Haber registraba aquellos jardines y en aquellos terrenos como quien busca una aguja. Al despuntar el día dejó 2 hombres inteligentes en observación y volvió a París a la prefectura de policía, avergonzado como un polizonte a quien hubiera preso un ladrón. Libro sexto. El pequeño Picpus. 1. Callejuela Picpus, número 62. Nada había más semejante hace medio siglo a cualquier puerta cochera que la puerta cochera del número 62 de la callejuela Picpus. Esta puerta, habitualmente entreabierta del modo más halagueño, dejaba ver 2 cosas nada fúnebres: un patio rodeado de tapias cubiertas de vides y la fisonomía de un portero que estaba ocioso. Por encima de la pared del fondo se descubrían grandes árboles. Cuando un rayo de sol iluminaba el patio, cuando un vaso de vino iluminaba al portero, era difícil pasar por delante del número 62 de la calle Picpus sin adquirir una idea alegre. Sin embargo, lo que se veía era un lugar sombrío. El sol sonreía, la casa rezaba y lloraba. Si se conseguía pasar de la portería, lo cual no era fácil y aún puede decirse que era imposible para casi todos, porque aún sésamo ábrete, que era preciso saber si se pasa la portería se entraba a la derecha a un vestíbulo pequeño que daba una escalera oprimida entre 2 paredes, tan estrecha que no podía pasar por ella más que una persona a la vez. Si no dejaba a uno asustar por el embadurnamiento amarillo canario con zócalo chocolate que cubría esta escalera. Si se aventuraba uno a subir y ya pasaba el primer descansillo, después otro y se llegaba al primer piso, y un corredor en que la pintura amarilla y el plinto chocolate perseguían al que entraba, con pacífico encarnizamiento. La escalera y corredor estaban alumbrados por 2 hermosas ventanas. El corredor formaba un recodo y estaba oscuro. Si se doblaba este cabo, después de dar algunos pasos se llegaban a una puerta, tanto más misteriosa cuanto que no estaba cerrada. Empujándola se entraba en una pequeña habitación de unos 6 pies cuadrados, embaldosada, lavada, limpia, fría, cubierta de papel color de mahón, con florecitas verdes de 15 sueldos la pieza. Una luz blanca y mate penetrada por una gran ventana de vidrios pequeños que estaba a la izquierda y tenía toda la anchura del cuarto. Se miraba, no se veía nadie, ni se escuchaba. No se sentía un paso, ni un murmullo humano. La pared estaba desnuda de adornos. El cuarto no estaba amueblado, no había ni una silla. Mirábase de nuevo y descubría en la pared de la frente a la puerta un agujero cuadrangular, como de un pie cuadrado, cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas, negras, nudosas, fuertes, que formaban cuadrados, mejor diríamos mallas, de menos de pulgada y media de diagonal. Las florecitas verdes de papel amarillo llegaban en orden a las barras de hierro, sin que este contacto fúnebre las asustase ni las estremeciese. Suponiéndose que un ser viviente hubiese sido tan excesivamente delgado que hubiera podido intentar entrar o salir por aquel agujero cuadrado, la reja se lo habría impedido. No dejaba pasar al cuerpo, pero dejaba pasar los ojos, es decir, el espíritu. Mas parecía que hasta en esto se había pensado, porque estaba forrada de una lámina de hojalata, introducida en la pared un poco más adentro, y atravesada por 1000 agujeritos más pequeños que los de una espumadera. Por debajo de esta lámina había una abertura muy semejante a la de un buzón de correos. A un buzón de correo. Un cordón de hilo unido a un torniquete de campanilla colgaba de la derecha de este agujero, que estaba enrejado. Si se tiraba de este cordón, sonaba una campanilla y se oía una voz muy cerca que hacía temblar. ¿Quién es?, preguntó la voz. Era una voz de mujer, con una voz dulce, tan dulce como lúgubre. Aquí también era preciso saber una palabra mágica. Si no se sabía la voz, se callaba, y la pared quedaba silenciosa, como si del otro lado estuviese la tenebrosa oscuridad de sepulcro.
Si se sabía la palabra, la voz respondía: entrar por la derecha. Entonces se echaba de ver una puerta coronada de una ventana de vidrios y pintada de gris. Se alzaba el picaporte. Se pasaba la puerta y se experimentaba absolutamente la misma impresión que cuando se entra en un palco cerrado con celosía, antes que éste se haya bajado y se haya encendido la leña. Entraba sin efecto en una especie de palco de teatro, iluminado apenas por la luz de la puerta vidriera, estrecho mobilado, con dos sillas viejas y una estera toda rota. Verdadero palco con sus barandillas de regular altura, que tenía una tablita de madera negra. Este palco estaba enrejado, pero no con reja dorada como en la ópera, sino con un monstruoso cruzamiento de barras de hierro, horriblemente enredada y empotrada en la pared por enormes soldaduras que parecían puños cerrados. Pasados algunos minutos, cuando la vista empezaba a acostumbrarse a la media luz de aquel cuarto, si trataba de atravesar la reja no podía pasar más allá que 6 pulgadas. Allí se encontraba una barrera de postigo negro, asegurados y reforzados por traviesas de maderas pintadas de amarillo. Estos postigos estaban dividiendo a trechos en largas planchas delgadas y ocultaban completamente toda la verja. Siempre estaban herméticamente cerrados. Al cabo de algunos instantes oíase una voz que llamaba por detrás de los postigos y que decía: aquí estoy, ¿qué me queréis? Era una voz amada, en ocasiones una voz adorada. No se veía a nadie, apenas se oía el ruido del aliento. Parecía una evocación que hablaba a través de la cubierta de la tumba. Si el que llegaba tenía ciertas condiciones exigidas, muy raras, se abría la estrecha hoja de postigo y la evocación se convertía en aparición. Detrás de la reja, detrás del postigo, se veía, tanto como dejaba ver el enrejado, una cabeza de la cual solo se descubría la boca y la barba. Lo demás estaba cubierto con un velo negro. Entreveíase una toca negra y una forma apenas visible, cubierta de un sudario negro. Aquella cabeza os hablaba, sin embargo, no os miraba, y ni se sonreía. La luz que entraba por detrás estaba dispuesta de tal modo que el visitante veía blanca aquella aparición, y ella le veía negro. Esta luz era un símbolo, la vista penetrada ávidamente por la abertura hecha en aquel sitio, donde a todas las miradas una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada. Los ojos escudriñan aquella penumbra y se tratan de separarle por la aparición. A poco tiempo se conocía que no se veía nada, porque los que se veía era la noche, el vacío, las tinieblas, una bruma de invierno mezclada con el vapor de la tumba. Una especie de paz horrible, un silencio que no se recogía nada, ni aun los suspiros. Una sombra en que no se distinguía nada, ni aun los fantasmas. Lo que se veía era el interior de un claustro. Era el interior de esa casa triste y severa que se llamaba el convento de las Bernadas de la Adoración Perpetua. Aquel palco era el locutorio. La voz que le había hablado era la voz de la tornera, que había siempre sentada, inmóvil y silenciosa, de aquel lado de la pared, cerca de la abertura cuadrada, definida por la verja de hierro y por la placa de 1000 agujeros como por una doble visera. La oscuridad provenía de aquel locutorio, tenía una ventana del lado del mundo, y no tenía ninguna del lado del convento. Los ojos profanos no debían ver nada de aquel lugar completamente sagrado para los de fuera. Pero más allá de esta sombra había algo. Había una luz, una vida en aquella muerte. Aunque aquel convento era el más resguardado de todos, vamos a tratar de penetrar en él y hacer entrar al lector, y a decirle sin olvidar la discreción, cosas que los narradores no han visto y por consiguiente nadie ha contado. La regla de Mantis Vargas. Este convento en que agora já está quase com metade de tanto falar.
Este, este convento, que en 1824 existía desde hacía ya muchos años en la callejuela Picpus, era una comunidad de los benedictinos. En otros términos, en la callejuela Picpus no era una comunidad de Bernardas, de la regla de Martín Vargas. Esas Bernardas dependían, pues, no de Claraval, como los Bernardos, sino de Cister, como los benedictinos. En otros términos, seguían la regla no de San Bernardo, sino de San Benito. Todo lo que el que ha hojeado algún libro antiguo sabe que Martín Vargas fundó en 1425 una congregación de Bernardas benedictinas que tenía por capital de la orden a Salamanca, por sucursal a Alcalá. Esta congregación había hecho raíces en los países católicos de Europa. Esos injertos de una orden en otra no tienen nada de extraordinario en la Iglesia latina. Para no hablar más que de la orden de San Benito, diríamos que a ella pertenecía, sin contar la regla de Martín Vargas, 4 congregaciones: dos en Italia, la de Montecassino y la Santa Justina de Padua o Padua, 2 en Francia, Cluny y San Mauro, y 9 órdenes: Vallombrosa, Gramont, los Celestinos, Camaldulense, los Cartujos, los Humillados, los del Olivo, los Silvestrinos y por último los Cistercienses. Porque Cister mismo, aunque tronco de otras órdenes, no era más que una rama de San Benito. Cister fue fundado por San Roberto, abad de Molesme, en la diócesis de Lancashire, en el año 1098. En el de 529, el diablo, que se había retirado al desierto de Subiaco, era viejo, se había hecho ermitaño. Había sido ya arrojado del antiguo templo de Apolo, donde vivía, por San Benito, que tenía entonces 17 años. Después de la regla de los carmelitas, que llevaban los pies descalzos, un áspero cordón de mimbre al cuello, y no se sentaban nunca, la más dura era la de las Bernardas benedictinas de Martín Vargas. Iban vestidas de negro con una pechera, en una pechera, que según la prescripción expresa de San Benito llegaba hasta la barba, una túnica de sarga de manga ancha, un gran velo de lana, la toca que bajaba hasta los ojos, cortada en cuadros sobre el pecho, se componía su hábito. Todo era negro, excepto la toca, que era blanca. Las novicias llevaban el mismo hábito, pero blanco. Las profesas llevaban un rosario al lado. Las Bernardas benedictinas de Martín Vargas practicaban la adoración perpetua, como las benedictinas, llamadas señores del Santo Sacramento, las cuales al principio de este siglo tenían en París 2 casas, una en el Temple y otra en la calle Nueva de San Genoveva. Por lo demás, las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus, que vamos hablando, era una orden completamente distinta de la que seguían las señoras del Santo Sacramento, que vivían en la calle Nueva de Santa Genoveva y en el